Muchas gracias. Preguntaba al moderador nada más empezar qué tipos de impuestos sobre la riqueza podrían encajar en España para reducir la desigualdad. Ninguno. Mi tesis es claramente contrapuesta a la de ambos ponentes de la mesa. De hecho, por eso supongo que también estoy aquí, para ofrecer ese contrapunto. Y voy a empezar argumentando por qué estoy en contra de los impuestos patrimoniales e incluso, y esta es una tesis más impopular todavía, pero con la que quiero empezar, porque es casi una tesis filosófica previa, por qué estoy en contra per se de luchar contra la desigualdad. El primer punto, de hecho, es por qué la desigualdad es mala. Yo tengo muy claro por qué la pobreza es mala. Porque que haya gente que viva mal es malo y es algo que deberíamos evitar. No tengo tan claro, ni mucho menos, por qué el hecho de que haya gente que viva distinto, los dos viviendo suficientemente bien, tiene por qué ser malo. Es decir, a mí la diversidad, la pluralidad, las diferencias no me desagradan. Lo que me desagrada es que haya gente que lo esté pasando mal. Y es verdad que hay mucha gente que lo pasa mal simplemente porque otros tienen más que él. Es decir, sabemos psicológicamente que las diferencias entre personas provocan malestar en ciertas personas, pero aquí reclamaría o pediría incluso una reflexión ética para esas personas. Todos sabemos también que mucha gente tiene ciertos prejuicios o ciertas intuiciones morales que no son correctas. Hay mucha gente que también le desagrada, por ejemplo, la homosexualidad o que le desagrada los extranjeros y no por eso deberíamos, éticamente creo, llegar a la conclusión de que la homosexualidad o los extranjeros son algo a rechazar. Por tanto, aunque a mucha gente le desagrade la desigualdad, si solo es desigualdad y no pobreza, insisto, quizá deberíamos plantearnos si esa preocupación, si esa inquietud es justificable, podríamos llamar desde el punto de vista de la razón pública, es decir, como normas universales que no atienden a mi situación particular, sino a la situación del conjunto y que cualquiera, sea cual sea su situación particular, puede aceptar o no. Eso como primer punto, es decir, yo no tengo claro que sea mala la desigualdad. Ahora, aunque fuera mala la desigualdad, ¿qué tipo de desigualdad? Porque muchas veces hablamos de reducir la desigualdad, pero como mínimo hay tres tipos de desigualdad. Desigualdad de riqueza, desigualdad de renta y desigualdad de consumo. De las tres, la menos grave es la desigualdad de riqueza, que es la más extrema, es decir, si uno mira estadísticas de desigualdad, la desigualdad de riqueza es la más extrema que existe y es la más irrelevante. Después, después de la desigualdad de renta, la más grave o la más acusada que tenemos es la desigualdad de renta, que es la que tampoco es especialmente grave, y aquella desigualdad que es menor en cualquier estadística que cojamos, que es la desigualdad en el consumo, es la que como mucho nos podría preocupar verdaderamente. ¿Por qué la desigualdad de riqueza es irrelevante? Porque la riqueza no se consume. La riqueza no se consume. La riqueza puede ser fuente de renta, pero la riqueza no se come. Yo no me como un local comercial, o Amancio Ortega no se come sus locales comerciales de Zara. Amancio Ortega se come los beneficios que genera a través de los locales comerciales de Zara y que no reinvierte en Zara. Por tanto, que Amancio Ortega tenga un patrimonio gigantesco no tiene por qué proporcionarle en sí mismo un mejor nivel de vida que una persona que tenga un alto salario y carezca de patrimonio. Por tanto, la desigualdad de riqueza, más allá de como seguridad o como estatus social, etcétera, es absolutamente irrelevante. La desigualdad de renta, que sí que podría ser más relevante, porque obviamente si yo cobro 20.000 euros y otro cobra 100.000, tiene más opciones de llevar una buena vida el de 100.000, tampoco es del todo relevante. ¿Por qué? Imaginemos que el que tiene 100.000 ahorra y reinvierte 80.000. Pues ese señor tendrá un consumo de 20.000 que será exactamente mi consumo de 20.000. Por tanto, ahí tampoco habría desigualdad. Y el señor que está ahorrando y reinvirtiendo está prestando una función social. ¿Qué función social? La de mantener el tejido empresarial que permite seguir generando renta y riqueza en ese país. Quien ahorra no está disfrutando de la renta que está generando, está posponiendo la satisfacción a futuro de esas necesidades. Si una persona no consumiera nunca, siempre ahorrara,
viviría como un fraile cartujo, es decir, no experimentaría ningún tipo de bienestar. El bienestar se obtiene al consumir y por eso digo que como mucho la desigualdad que nos podría preocupar es la desigualdad en el consumo, porque eso sí expresa desigualdades en el nivel de vida de la gente. Si lo queremos, John Rawls hablaba del índice de bienes primarios, es decir, aquellos bienes que reflejan la calidad de vida de la gente. Bueno, pues desigualdad en el índice de bienes primarios, que era el que Rawls, un filósofo igualitarista, probablemente el más importante del siglo XX y quizá de toda la historia, él se preocupaba por la igualdad en este índice de bienes primarios. Bien. Por tanto, en sí mismo que haya desigualdad en riqueza y en renta es poco relevante, que la haya en consumo podría serlo, pero justamente lo que tenemos es que la desigualdad en consumo es bajísima, incluso en Estados Unidos, que es uno de los países más desiguales. Pero para terminar de probaros mi punto de que la desigualdad de la riqueza es poco relevante, os voy a leer dos grupos de países. Unos, no os voy a decir cuáles, tienen una desigualdad sobre la riqueza muy alta y otros tienen una desigualdad sobre la riqueza muy baja. Bien, el primer grupo es Algeria, Armenia, Bangladesh, Bielorrusia, Burkina Faso, Chad, Etiopía y Sudán y España. Segundo grupo, Dinamarca, Hong Kong, Israel, Noruega, Suecia, Suiza y Estados Unidos. De estos dos grupos, ¿cuál creéis que tiene una alta desigualdad en la riqueza y una baja desigualdad en la riqueza? El primer grupo, entre los que está España, tiene una baja desigualdad en la riqueza, no en la renta, en la riqueza, según el índice de Gini, de la riqueza. El segundo grupo, entre los que están los países nórdicos, Noruega, Suecia, Dinamarca, tiene una alta desigualdad en la distribución de la riqueza. De hecho, Dinamarca es el país más desigual del mundo en distribución de la riqueza. ¿Eso significa que los daneses viven mal? No. ¿Eso significa que los daneses presentan una alta desigualdad en la distribución de la renta? No, porque Dinamarca también es uno de los países con una distribución de la renta más igualitaria de todo el mundo. Por tanto, ¿qué expresa la desigualdad en la distribución de la riqueza? Nada. De hecho, el propio mecanismo que elabora Piketty de que si la tasa de retorno del capital es mayor que el crecimiento de la economía, necesariamente tenemos que ir a una economía donde el capital cada vez esté más concentrado y donde hay más desigualdad social y donde, por tanto, según Piketty, la sociedad se va volviendo cada vez menos meritocrática, tampoco explica, no voy a decir nada, pero casi nada. De hecho, el propio Piketty acaba de publicar el 31 de diciembre de 2014 un artículo en el American Economic Review revisando parcialmente sus tesis y admite que son mucho más débiles de lo que la mayoría de la población ha interpretado. Primero, la tesis de Piketty de que si la tasa de retorno supera el crecimiento de la economía, las desigualdades se acentúan, no explica el 60% de la desigualdad que hemos vivido desde los años 80. El 60% de la desigualdad desde los años 80 se debe a desigualdad salarial. Y este mecanismo, como mucho, explicaría desigualdad patrimonial o de la riqueza, no salarial. Por tanto, Piketty elabora un modelo que está bien, bueno, que no lo comparto, pero bueno, está bien, es un ejercicio intelectual honorable, pero que no explica el 60%, más de la mitad de la desigualdad que hemos vivido desde entonces. Luego, incluso la desigualdad que se debe a la riqueza, a la desigualdad patrimonial, a las rentas, mejor dicho, la desigualdad a las rentas del capital, que es el 40%, explica el 40% de la desigualdad en la renta vivida desde los años 80, tampoco está explicada por este R más G, porque este R más G, o este R mayor que G, esta tasa de retorno mayor que el crecimiento de la economía, bueno, al final lo que nos está diciendo es, hay como una tasa de retorno que quien tiene ahorros obtiene automáticamente, y si esa tasa de retorno es muy alta, pues necesariamente va acumulando cada vez más capital. Pero obtener una tasa de retorno
moderadamente alta en las economías actuales es complicadísimo. Solo hace falta echarle un vistazo a los mercados financieros actuales para darse cuenta de ello. La tasa de retorno no se obtiene por ser rico. Quien tiene capital pero no sabe rentabilizarlo, y esta es, ligándolo con antes, la que yo creo que es la verdadera función social de la propiedad. La función social de la propiedad es poner tu propiedad a generar riqueza para los demás, no excluirla del mercado y quedártela para ti solo, sino utilizar tu propiedad para generar bienes y servicios que valoran los demás en una economía de mercado libre. Bueno, si no sabes rentabilizar tu capital, no obtienes retornos. De hecho, si nos vamos a la lista Forbes del año 87, que es la primera lista Forbes que se elabora, de las 10 personas más ricas del mundo, hoy no queda ninguna entre los 100 primeros puestos. Y de hecho, las pérdidas medias de los súper ricos del año 87, que si os leyera sus nombres no sonaría absolutamente ninguno, más de la mitad son japoneses, por ejemplo, las pérdidas medias de estas personas oscilan entre el 50 y el 80%. ¿Por qué? Porque no han sabido rentabilizar su capital. Por tanto, hoy, ¿cómo se explican las desigualdades en la distribución de la riqueza? Pues porque llega un señor a un garaje, crea una empresa que no vale nada en un comienzo, y en un par de años esa empresa vale 100.000 millones de dólares. Con lo cual, si ese señor tiene el 60% o el 80% de esa empresa, es una de las personas más ricas del mundo. Pero eso no es porque R sea mayor que G, eso es porque ha generado un sistema empresarial de generación de valor impresionante, un sistema empresarial de generación de valor capaz de satisfacer las necesidades de millones o de cientos de millones de personas. Aparte que si Piketty tuviese razón, es decir, si realmente la tasa de retorno del capital fuera automáticamente mayor que el crecimiento económico, etcétera, la propuesta razonable no sería la imposición sobre la riqueza, sería privatizar el sistema público de pensiones. ¿Por qué? Porque sería absolutamente criticable y absolutamente rechazable que los trabajadores no se pudiesen aprovechar de ese mecanismo maravilloso que nos proporcionaría el capitalismo, que es que automáticamente el ahorro se revaloriza y crece más que el conjunto de la economía. Obviamente no es tan sencillo y por eso hay gente que no está de acuerdo con la privatización del sistema público de pensiones, pero si Piketty tuviese razón, la medida a adoptar para reducir la desigualdad y promover el crecimiento conjunto de la prosperidad conjunta de los ciudadanos sería privatizar las pensiones. Por tanto, si la desigualdad no es necesariamente mala, la desigualdad en la riqueza no explica prácticamente nada y el mecanismo propuesto por Piketty tampoco es especialmente ilustrativo, ¿para qué queremos la fiscalidad sobre la riqueza? Pues bueno, dejadme que os lea textualmente para qué la quiere Piketty. Dice, el propósito principal de un impuesto sobre el capital no es financiar el Estado social, sino regular el capitalismo. El primer objetivo es parar el indefinido incremento de la desigualdad de la riqueza. Uno puede reducir la desigualdad de dos maneras, o mejorando la situación de quienes están en la parte baja o empeorando la de la que están en la parte alta. Claramente lo que está diciendo Piketty es que el impuesto sobre la riqueza sirve para empobrecer a los ricos, no para enriquecer a los pobres. El propósito del impuesto sobre la riqueza no es financiar el Estado social, dice Piketty, es reducir la desigualdad. ¿Cómo? Por la vía de empobrecer al que más tiene. Y esto en filosofía política es un argumento que ya tiene la consideración de falacia lógica. En inglés se llama leveling down objection, es decir, la objeción de la nivelación hacia abajo, que es que tú no puedes promover la igualdad empeorando la situación de quien menos tiene. Yo no puedo igualarme con Cristiano Ronaldo rompiéndole una pierna a Cristiano Ronaldo. Si yo quiero igualarme con Cristiano Ronaldo, tiene que ser volviéndome yo mejor. E incluso podemos defender que el Estado ponga los medios para academias de fútbol, etcétera. Ese ya sería otro debate. Pero desde luego no empeorando la situación de quien más tiene. Que, por cierto, estábamos hablando de Suecia y de Dinamarca como países que tienen una desigualdad muy alta sobre la riqueza. Bueno, pues tanto Suecia como Dinamarca tienen tributaciones sobre la riqueza que recaudan menos que España. De hecho, en Suecia no hay impuesto de sucesiones, por ejemplo, y se recauda por riqueza la mitad que en España.
no parece que les preocupe el hecho de que haya muchos ricos con mucha riqueza. ¿Por qué? Porque en Suecia, que por cierto Suecia y los países nórdicos en general tienen uno de los sistemas impositivos más regresivos del mundo, han entendido que la manera de reducir las desigualdades, ¿cuál es? Promoviendo el desarrollo y el enriquecimiento de las partes más humildes de la sociedad. Dicho esto, y ya muy rápidamente, porque supongo que tendré que ir terminando, ¿cuáles son, a mi juicio, los problemas, aparte de lo que ya he comentado, que es una objeción, digamos, general o de plano, los problemas económicos particulares de la fiscalidad sobre la riqueza? Primero, el valor de la riqueza no es algo objetivo, la riqueza es algo virtual. ¿Por qué? Porque la riqueza recoge las expectativas futuras de renta. Amancio Ortega no tiene 60.000 millones de euros porque tenga camisas o camisetas por valor de 60.000 millones de euros. Tiene un patrimonio de 60.000 millones de euros porque otra gente estima que en el futuro Inditex producirá o proporcionará unos beneficios cuyo valor presente, descontando el valor temporal y el riesgo, son 60.000 millones de euros. Pero esa renta, esa riqueza, es futura. Hoy no existe. Por tanto, es una estimación de lo que vendrá. ¿Podemos grabar estimaciones? ¿Podemos grabar lo que es virtual? Pues, hombre, por poder se puede. Pero imaginad qué sucedería en medio de una burbuja. Pues nos tocaría pagar no por una renta que vamos a tener, sino porque a varias personas se les ha ido la pinza y han colocado una valoración a los activos que es absolutamente desproporcionada. Imaginen que alguien tuviese que haber pagado un impuesto sobre el patrimonio gravoso en su vivienda en 2007. ¿Esto habría sido significativo o habría ilustrado que esta persona en los próximos años habría sido capaz de cobrar rentas de alquiler desproporcionadas sobre su vivienda? No. Significaría que se recalentó la economía española y que se cobró un impuesto extraordinario sobre un recalentón. Y eso obviamente no parece ni mucho menos equitativo porque además provoca pérdidas irrecuperables a los ciudadanos. Te obligan a pagar en un momento de inflación de activos cuando esa inflación de activos luego no se materializa nunca en renta. Segundo problema, la riqueza en sí misma, precisamente porque es riqueza virtual, porque es una estimación, no se puede gravar. Lo que se grava es la renta presente haciendo referencia a la capacidad adquisitiva o al poder adquisitivo que tenemos a través de la riqueza. Es decir, utilizamos la riqueza como proxy de mi situación de capacidad adquisitiva. Pero es un mal proxy. Es un mal proxy por lo que os digo, porque eso es una estimación de renta futura. No es renta ni capacidad presente, ni siquiera es garantía de que en el futuro se vaya a materializar. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que, primero, hemos comentado que gravar la riqueza es contracíclico. Si lo fuera, desde luego, todos los economistas keynesianos deberían estar criticando la tributación sobre la riqueza, porque ya sabéis que dentro del keynesianismo una de las patas de la política precisamente contracíclica son los estabilizadores automáticos, es decir, que la tributación caiga en el momento bajo del ciclo, no mantener una tributación alta en el momento bajo del ciclo. Pero de todas formas yo no tengo tan claro que sea contracíclico. ¿Por qué? Porque si lo que grabamos es el valor de mercado de la riqueza y no obviamente la estimación que haga la Administración, sino verdaderamente el valor de mercado de la riqueza. Fijaos en cuánto estaba, por ejemplo, el Dow Jones en 2009. Estaba a 6.500 puntos. Por tanto, ahí la recaudación que se habría obtenido es bajísima. Si grabáramos verdaderamente el valor actual de los pisos en España, ahora estarían en un punto bajo, muy bajo. Y en cambio, en el año 2007 habríamos obtenido una recaudación muy alta. Por tanto, no veo tan claro que sea contracíclico. Más bien me parece bastante procíclico como otro tipo de impuestos. Tercer problema. ¿Por qué grabamos solo el capital financiero o el capital real y no grabamos el capital humano? Porque tan capital es tener unas acciones en bolsa como tener un título en el MIT que te permite obtener cada año un salario de $150.000. Eso es un diferencial de renta que
se explica por un activo patrimonial que se llama capital humano, formación, que es una inversión, que tiene una tasa de retorno, etcétera, ¿por qué no gravamos también entonces la estimación que hacemos de los conocimientos acumulados que tiene una persona? Yo eso obviamente lo encontraría absolutamente injusto, pero no por ello encuentro menos injusto gravar los activos financieros. Y ya, por último, si gravamos la riqueza, estamos penalizando a aquellas personas que tienen una preferencia por el consumo aplazada. Imaginad dos personas, una que quiere ahorrar para la jubilación porque quiere gastar, pongamos, 100.000 euros a lo largo de su jubilación. Y ahora, pensad en otra persona que lo que hace es gastar 100.000 euros a lo largo de toda su vida, no concentrado en la jubilación. Las dos personas, esos 100.000 euros se los han gastado igual, una concentrado en la jubilación, otra a lo largo de su vida. Pero si gravamos el patrimonio, a la segunda persona le estamos haciendo pagar más impuestos. A la persona que lo gasta en la jubilación le estamos haciendo pagar más impuestos. ¿Por qué? ¿Qué pecado ha cometido por querer prepararse para la jubilación y además suponerle un descargo a las cuentas públicas? ¿Qué pecado ha cometido con tener unas preferencias que le llevan a querer vivir mejor a partir de los 65 años que no entre los 20 y los 65? Precisamente por eso, la mayoría de economistas de la teoría de la fiscalidad óptima lo que proponen es una exención por lo que llaman tasa normal de retorno, es decir, que la rentabilidad normal de las inversiones esté exenta de pagar impuestos. ¿Cómo estimamos que es rentabilidad normal? Ese es otro problema, precisamente por querer gravar la riqueza. Y luego, no solo hay un sesgo por el hecho de aplazar el consumo, sino por el hecho de invertir de manera arriesgada. Si yo me arriesgo mucho para generar mucha riqueza y me sale bien, pago los mismos impuestos proporcionalmente que quien no se ha arriesgado y obviamente le sale bien porque no se ha arriesgado. ¿Queremos penalizar la asunción de riesgos en sociedad? Yo no quiero privilegiarla, porque no veo nada necesariamente positivo en asumir riesgos, pero tampoco quiero penalizarla, porque obviamente de la asunción de riesgos surge el progreso económico en gran medida del que nos beneficiamos todos. Y hacer tributar al mismo tipo a quien asume más riesgos que a quien asume menos es penalizar relativamente a quien asume más riesgos, penalizarle impositivamente fiscalmente. Por tanto, este es otro error que también habría que solucionar con tipos impositivos distintos, es decir, que quien asume más riesgos pague menos impuestos, pero obviamente esto, como lo hace el legislador, no sabe que son más riesgos, que son menos. Por tanto, mi propuesta final, obviamente, que no haya impuestos sobre la riqueza. De esta última, de José Ramón Rayo, deduzco que vamos a suponer que nos ha convencido de que no hay que gravar de ninguna manera la riqueza. Vamos a darlo por bueno. De la lista de países que ha mencionado al principio, para sacar a España de ese paquete de países fantásticos, ¿no?, y aproximarnos a los nórdicos, incluido Dinamarca. Bueno, lo que quiero decir es que es muy fácil criticar un impuesto. La cuestión es que la propuesta no puede ser no poner ninguna imposición sobre la riqueza. La propuesta tendría que salir entonces sobre qué se pone. Entiendo yo, que estará de acuerdo conmigo, que por tanto, si nos queremos parecer a Dinamarca, un país mucho más igualitario, mucho más transparente que España, pues tendríamos que intentar tener un IVA del 25%, y una imposición directa sobre la renta pues superior a la que tenemos. ¿Estará de acuerdo conmigo, supongo? Estoy de acuerdo en que si nos queremos parecer a Dinamarca, obviamente habría que adoptar un sistema tributario muy regresivo, como el que tiene Dinamarca, pero yo es que no me quiero parecer a Dinamarca. Es decir, yo prefiero parecerme a Suiza, por ejemplo, o incluso a la parte económica de Singapur o a Hong Kong, es decir, a los países más ricos del mundo, también para las clases más bajas. Es decir, yo no creo en un Estado grande, creo en el Estado más pequeño posible. Creo que es ahí donde las sociedades prosperan y donde más se respeta las diferencias en la vida de las personas. Me parece absolutamente legítimo que la gente se quiera asociar a través de alguna asociación de tipo paternalista que le regule la vida y más o menos le proporcione confort, seguridad y tranquilidad, pero no incluyendo en ella a quien no quiere estar asociado a la misma. Por tanto, sí, si nos queremos parecer a Dinamarca, habría que hacer eso. Como no creo que necesariamente tengamos que parecernos a Dinamarca, no compro la subida del IVA ni del IRPF. Ahora bien,
¿Por qué he puesto a Dinamarca como ejemplo? No tanto como ejemplo de hacia dónde tenemos que ir, sino como ejemplo de que la desigualdad en la riqueza en sí mismo no explica nada. ¿Por qué? Porque Dinamarca es el país más desigualitario en términos de riqueza, no de renta, de riqueza del mundo, y luego es probablemente el más igualitario en términos de renta. Por tanto, la correlación entre ambos índices de Gini no parece que esté muy asentada. Y luego, obviamente, que tiene una renta per cápita mucho más alta que la nuestra, teniendo nosotros una menor desigualdad en la riqueza. Por tanto, obsesionarse con la desigualdad en la riqueza creo que es un mal proxy. ¿Por qué? Porque más bien encontramos que los países que tienen un nivel o que proporcionan un nivel de vida muy digno y de bastante calidad a su población son países que han acumulado mucho capital y que, como han acumulado mucho capital, tienen mucha desigualdad. Si es que además, no lo he comentado, pero el principal factor que explica la desigualdad en la riqueza es la edad. Es la edad. ¿Por qué? Porque cuando tienes 20 años no tienes patrimonio, pero cuando tienes 60 sí. O en teoría. Pero obviamente hay mucha más concentración de patrimonio en edades tardías que cuando entras en el mercado laboral y no has podido ahorrar nada. De hecho, es que en Estados Unidos los jóvenes de 20 años no es que tengan patrimonio cero, tienen un patrimonio brutalmente negativo porque están endeudados con el MIT para pagar, pues no sé, $100.000, pero gracias a ese patrimonio negativo obtienen luego salarios desproporcionados que les permiten pagar la deuda y acumular patrimonio. Por tanto, en sí mismo, la desigualdad patrimonial no indica mucho. Me gustaría saber la opinión de los tres, porque veo que tienen puntos de vista bastante dispares sobre el asunto. Me referiré a la herencia como causa de origen de la desigualdad en particular, y en particular al impuesto sobre sucesiones, sin aludir a las diferencias que hay sobre las comunidades autónomas, que son obvias, evidentes, y sobre eso ha habido ríos de tinta. ¿Qué les parece a ustedes que alguien puede heredar 50 pisos del Paseo de Gracia sin pagar el impuesto sobre sucesiones porque es el cónyuge y en Cataluña tiene derecho a un 99% de reducción? ¿O qué les parece a ustedes el mismo ejemplo, pero en la calle Mayor de Valencia, que puede ocurrir lo mismo, porque en la comunidad autónoma valenciana resulta que el que tiene el 65% de minusvalía no tiene límite en la exención del impuesto? A lo que aludía el primer ponente, no teniendo competencia, las bonificaciones fiscales introducidas en el impuesto sobre sucesiones han hecho que en algunas autonomías, da igual cuál, es igual, la catalana y la valenciana ahora mismo, vayamos a una exención total del impuesto, algo que podría ser, pues efectivamente, un fraude de ley, pues administrativo, pero así está el patio y así están las cosas. Por lo tanto, mi pregunta es la siguiente. ¿Creen ustedes que en el mundo en que vivimos el grado de parentesco con el difunto y el estar en una situación de minusvalía, y ahí tenemos los dos principios de la Constitución, el que habla del principio de protección a la familia, que sabemos que está ahí, como el por parte de los poderes públicos, que tienen que promover y remover los obstáculos sociales en cuanto a las personas que son discapaces? Ese es el respaldo que tienen esos preceptos que están en el impuesto sobre sucesiones. Estoy hablando de millones y millones de euros, estoy hablando de centenares de inmuebles, estoy hablando de multitud de riqueza que se transmite vía hereditaria, una de las causas fundamentales de desigualdad. No todos somos iguales. Uno tiene 100 pisos heredados y el otro no tiene ninguno. Y uno no paga nada porque es el hijo o la mujer de... Aquí no ocurre como en Japón. En Japón la reducción marital implica hallarse casado 20 años con el difunto. Aquí te casas ayer y hoy disfrutas de la reducción del 99%. Ya no entro ahí. Les pregunto, por tanto, si la reducción por parentesco o simplemente unas condiciones de minusvalía, a juicio de ustedes, en un impuesto en particular como es el de sucesiones, en donde se grava la transmisión de la riqueza, justifica que no haya ningún tipo de imposición. Muchas gracias. Muy brevemente, yo creo que no está justificada la discriminación, porque la causa al final de la herencia en última instancia es la voluntad del causante. Y por tanto,
nadie debería pagar impuesto de sucesiones, tenga parentesco o no lo tenga. ¿Por qué? Porque el mérito para recibir la herencia y que justifica el título de propiedad adquirido a través de la herencia es el mérito apreciado por el causante. Méritos hay muchos en sociedad y el relevante, el que cuenta, es el que aprecia aquel que transmite la propiedad, en este caso, ya digo, el causante. Sobre el impuesto de sucesiones, pues, bueno, aparte de esto que ya he dicho, que podemos pensar que la persona que hereda no tiene mérito, algún mérito tendrá para que se lo hayan dejado en herencia, al menos si es con testamento, un mérito que a lo mejor nosotros no entendemos, pero quien ha testado sí, y eso es lo que es relevante. Aparte, es que esa propiedad ya ha pagado suficientemente impuestos cuando se acumuló previamente. Por tanto, no estoy ahí a favor de esa doble imposición. Si no hubiese impuesto sobre la renta, podríamos plantear la existencia de un impuesto de sucesiones. En plan, bueno, hay que mantener el Estado, suponemos que hay que mantener el Estado, por tanto, hay que financiarlo. ¿Cómo se lo puede financiar? O pagando renta o, al final de la vida, cuando legas la herencia, grabando esa herencia. Y tal como está configurado actualmente el impuesto de sucesiones, me parece maravilloso, porque la competencia fiscal a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Pues por lo mismo que me gusta la separación de poderes, porque eso contrarresta la posibilidad de exprimir al contribuyente. Entonces, la competencia fiscal, desde luego, perjudica al Estado. ¿Por qué? Porque le impide coordinarse más en cobrar más a los contribuyentes, pero claramente beneficia al contribuyente porque es más difícil, como si no hay un cártel de administraciones, y por tanto es más difícil que ese cártel se coordine, ese inexistente cártel se coordine para recaudar impuestos a los ciudadanos. Que normalmente el lobby de sucesiones es un lobby muy limitado. Es decir, ya sienta bien, oye, no tendré que pagar nada por mi pequeña herencia, estupendo, qué bien, pero realmente el beneficio que obtiene una determinada herencia de la mayor parte de gente, recuerdo haber leído un artículo de López Burniol en La Vanguardia como notario, y él decía que cada vez la clase media era menos media y daba menos las herencias eran cada vez más menores, ¿no? Claro, el lobby, en cambio, de un Zara, etcétera, etcétera, sí, o de grandes fortunas, es evidentemente muy potente. Y ese beneficio que se dice al transmitir, desde luego es un beneficio de unos cuantos, tienen mucho beneficio, quizás justamente, eso es otra discusión ideológica, pero que esa exención beneficia muchísimo a unos cuantos y relativamente poco a la mayor parte de gente. De todas formas, sí, eso es así, pero porque quienes están ahora dejando herencia no... Es decir, mejor dicho, quienes habían dejado herencias hasta la fecha apenas habían podido acumular riqueza. Y esto es algo que Piketty también constata en su libro, y es los nuevos herederos en los próximos años, en los 10 o 20 próximos años, van a recibir muchas herencias de sus padres, por ejemplo, los inmuebles que han podido ahorrar. Por tanto, está volviendo a crecer el porcentaje de la riqueza nacional que se está legando en herencia, y no por las clases altas, sino porque las clases medias ya han acumulado históricamente en los últimos años herencia y sí que la pueden transmitir. No así en las décadas pasadas, porque no hubo ocasión. Una herencia muy inmobiliaria. Sí, pero que... Para la reflexión un poco, claro, pero porque... de aquellas célebres acciones de Ercros aquí en Cataluña, claro, de empresas emblemáticas, eso ya no existe. Claro, pero ¿por qué si yo ahorro en acciones y vivo de alquiler tengo que pagar impuesto de sucesiones y en cambio sí? Bueno, eso es otro tema. Claro, no, pero que al final, ¿no? Es el ahorro de la clase media también.